Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo los judíos murmuraban contra Jesús, porque había dicho: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Y decían: ¿No es este Jesús, el hijo de José? ¿Acaso no conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo nos dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús les respondió: No murmuren. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de Él, se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre, fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. Pareciera que nuestro Señor redoblara la puesta en juego. Por supuesto que es un modo de decir, ¿no? Ya que si antes murmuraban alborotados porque había dicho que Él era el pan bajado del cielo, después de estas palabras últimas que les dice en este Evangelio, quedan totalmente escandalizados. Sí, porque Jesús ahora les dice que ese pan es su carne, que le dará para que el mundo tenga vida. La verdad no es expuesta para gustar ni puede ser oscurecida. Y por tanto Él, que es la misma verdad, no da marcha atrás ni busca complacer a su auditorio. Cuando ve la reacción negativa, bueno, yo no quise decir eso, en fin, no me entendieron, no. Aunque utilice, cierto, un lenguaje que no todos entienden, la verdad no la calla. Y esa es difícil de entender porque de lo que se trata es que dos son los idiomas. Jesús habla el lenguaje del cielo, que es el de la luz, del amor, de la verdad y de las alturas del corazón. Y los judíos murmuradores hablan el lenguaje de su mundo estrecho, mezquino, hipócrita y oscuro. No hacen ningún esfuerzo para querer saber qué les está diciendo el Señor. Y no lo hacen porque creen conocerlo, a Él. Y lo tienen por uno de ellos, por más que sus enseñanzas siempre lo descoloquen. No buscan entender ni asimilar lo que dice el Maestro, porque obran por envidia. Y por eso, aunque parezca contradictorio, lo subestiman. Subestimar es una consecuencia de envidiar a alguien, y en el caso de Jesucristo, sus opositores lo envidian porque siempre acaba dejándolo sin palabras ni posible refutación. Y porque la gente se admira de él y dicen: este sí habla con autoridad, no como los escribas, los doctores de la ley y los fariseos. Los subestimaban haciéndolo uno más de una pobre aldea perdida y olvidada. Nazaret nunca ha sido antes nombrada en la Sagrada Escritura. Era un lugar poco menos que desconocido. Recordemos la pregunta de Natanael cuando Felipe le dice que ha encontrado el Mesías y que es Jesús de Nazaret. Natanael le replica: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? La vida en aquella época, y más en Nazaret y el resto de la Palestina, era muy sencilla, pobre de recursos. Todo era simple, menos las costumbres y los rituales. El resto, como la comida, la música, las relaciones, era todo muy simple. Y por supuesto, todos se conocían. Como se suele decir, se conocían. Yo a este sé quién es. Conozco a su hermana, al padre.
Aclaremos de paso que los hermanos de los que habla el evangelista no son hermanos carnales. Decían conocerse, pero la realidad es que nadie conoce verdaderamente quién es y qué hay verdaderamente en otra persona, sino solo Dios. Y esto tenemos que tenerlo muy en cuenta para no juzgar así tan fácilmente actitudes de las personas. Este pasaje del Evangelio sigue a uno anterior en que había habido un cambio de palabras con algunos del gentío. Jesús les había dicho, lo recuerdo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero como os he dicho, me habéis visto y no creéis. Todo lo que me da el Padre vendrá a mí. Y el que venga a mí no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. De nuevo, el que me ha enviado. Y esta es la voluntad, dice, del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Pues ahora estos murmuran, no escuchan la voz de Dios, que les promete la felicidad eterna. Sí, ellos murmuran, y Jesús les dice, no murmuren, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Es decir, que quien atrae hacia Jesús es el Padre. Y esto porque el Padre ama infinitamente al Hijo y lo ha enviado a salvarnos porque nos ama a nosotros. El Padre nos ha creado por el Hijo y para el Hijo. Y nos lo brinda no solo como modelo, sino para nuestra salvación. Es el Padre que nos indica quién es el Hijo, como lo hizo en el bautismo, en el Jordán y en la transfiguración. Y el Hijo, Jesús, es que nos lleva al Padre mediante la acción del Espíritu. Dios Padre nos atrae hacia el Hijo, pero no nos fuerza. No lo hace si nuestra voluntad se opone a ello. Quien no oye ni va al Hijo, no va tampoco hacia el Padre. Quien no recibe al Hijo, que se le envió del Padre, no recibe al Padre. Y continúa diciendo el Señor, todo aquel que escucha al Padre y aprende de Él, se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. Les está diciendo que así como no pueden ver al Padre, en rigor tampoco pueden oírlo, pero lo escuchan si escuchan lo que dice el Hijo. El Padre habla por medio de la palabra, que es el Hijo, Jesús. El Señor, que se da a conocer como el pan de vida, el pan que bajó del cielo, y ese pan que dará es su carne. Dará su carne para que el mundo tenga vida. Soy el pan de vida. Podría haber sido entendido en un sentido metafórico y puramente espiritual, pero a partir de este momento, que es como concluye el pasaje de hoy, se identifica con la carne en Jesús. El pan que el Señor dará es su carne para la vida del mundo. Y a partir de aquí hay otro sentido, que vuelve a ser espiritual, pero al mismo tiempo real, porque es la carne que el Señor da, su sacrificio en la cruz. Y las da a comer por medio de la Eucaristía. Aquí está Jesús adelantando dos realidades de salvación al mismo tiempo. La predicción de la pasión y la promesa del pan eucarístico. Quedémonos por un momento con esta revelación que Jesús hace a aquellos interlocutores que no le entendían, tanto que muchos de sus discípulos a partir de ese discurso lo dejarán. Y vayamos ahora a la primera lectura de hoy, del primer libro de Reyes. Elías está escapando de Jezabel, que busca matarlo, después que el profeta hubo pasado cuchillo a los 450 profetas de Baal, falsos profetas de un falso Dios.
Después de un día de fuga en el desierto, Elías se tira bajo una retama, viéndose abandonado, cansado, en total soledad, en cierto modo derrotado, decide dejarse morir. De pronto se le aparece un ángel que lo despierta y le ordena comer, pues largo es el camino. Come el pan que allí había puesto el ángel y recibe entonces extraordinaria fuerza, tanta como para caminar 40 días con sus 40 noches hasta el Horeb, el lugar del encuentro con Dios. Este episodio es evidentemente prefiguración de la Eucaristía, que nos fortalece en nuestro camino por esta vida hasta el encuentro definitivo con Dios. Cristo nos da en la Eucaristía la prenda de la gloria que tendremos junto a Él. Por medio de la Eucaristía sostiene nuestras fuerzas a lo largo del peregrinar de esta vida y nos hace desear la vida eterna. Por eso también la Eucaristía recibe el nombre de viático. Es semilla de vida eterna y poder de resurrección, según las palabras del Señor. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Pues bien, por la Eucaristía se pasa de la muerte a la vida. Y esto nos hace regresar al Evangelio de hoy. Tanto el Evangelio como la primera lectura, incluso la segunda, que es la carta de San Pablo a los Efesios, en la que recuerda que Jesús murió para nuestra salvación y lo hizo por amor, todo esto constituye un llamado a reconocer y valorar la Eucaristía. Reconocerla como sustento que nos da las fuerzas necesarias para el largo camino, con sus días luminosos y sus oscuras noches. Es un llamado a hacernos conscientes que la Eucaristía es Jesús, es el pan que bajó del cielo y se nos ofrece para darnos vida y vida eterna. Es Jesús que en cada misa se entrega en sacrificio redentor para nuestra salvación. En cada misa. Es Él ahí presente, en la sagrada forma expuesto y oculto para el reconocimiento de nuestra fe, porque por fe lo reconocemos, por medio de nuestra también adoración. Es Él que en el silencio y esencialidad de su presencia en la Eucaristía, amorosamente nos invita a celebrarlo con sentido y recogido agradecimiento, con dignidad y reverencia, y a tratarlo con recíproco amor, en el máximo respeto y en adoración. Es también por la santidad de la Eucaristía, por la presencia divina en ella, porque es nada menos que la presencia de la persona divina del Salvador, que debemos estar limpios, es decir, purificados, libres de todo pecado grave, para encontrarnos íntimamente con Él en la comunión sacramental. De nosotros, de nuestra comprensión del misterio, de nuestra actitud y disposición, depende, pues, aprovecharla para dar frutos de eternidad. Hermanos, ¿cuántos mueren de hambre y de sed de eternidad y no conocen a la Eucaristía? Qué potente es la presencia del Señor, que los satanistas acometen con toda su inútil furia contra ella. ¿O no los vimos en los fuegos olímpicos infernales? Aunque nos cueste, recemos por estos miserables desgraciados y sobre todo por sus víctimas y reparemos ante nuestro Señor. Y para terminar, les doy una fórmula. Recordemos esto, 3R. 3R imprescindibles en todo tiempo, pero con mayor razón ahora. Rezar, reparar, resistir. Rezar. No podemos dejar de rezar ni un solo día y no conformarnos con una oración a la mañana y otra antes de acostarse. Necesitamos de muchos rosarios
y complementarlo con oraciones de alabanzas, espontáneas o con los salmos. Por supuesto que la adoración está aquí incluida. Reparar. Ahora sí que no debemos preguntarnos por qué reparar. Porque las ofensas a Dios, a la Santísima Virgen, a la Iglesia y a todos los santos son horribles, constantes y en aumento. ¿Cómo reparar? Con sacrificios, con penitencias, con ayunos, con misas, todo esto ofrecido, con adoraciones de reparación, ofrecidas, hechas con esa intención. Y resistir. ¿Resistir a qué? ¿A quiénes? A todo lo que nos quiera llevar lejos de Dios, sea lo que sea y sea quien sea. Resistir a la falsa doctrina, no aceptarla, no aceptar nada que no sea católico, que no venga al magisterio de siempre, resistir al mundo, adaptarse al mundo, entrar en pactos con el mundo, a complacer al mundo, resistir a las herejías, a las mentiras que se quieren hacer pasar como nuevas verdades. Resistir al mal dentro y fuera de la iglesia. Resistir a claudicar, todos lo hacen, a dejar el santo temor de Dios. Resistir a no reverenciarlo y que eso nos impida tener gestos de adoración. Alabado sea Jesucristo en el santísimo sacramento del altar.